comenzamos a grabar la clase de hoy y quisiera repetir lo que acabo de decir para que quede muy claro y también para que quede claro a las personas que vean el video en YouTube. La evaluación que vamos a tener la próxima semana, que es la evaluación número 2, me obliga, digamos, a la cantidad de problemas que tuve para revisar y para ver algunos archivos y también con las respuestas de la evaluación número 1, me obliga a restringir el tiempo, ¿ya? Vamos a hacerla en el horario de clases. Yo voy a estar conectado desde las 11:30 hasta las 2:20 a que ustedes puedan resolver su prueba como corresponde, ¿ya? ¿Ve? Estoy, Sebastián, ¿Será el mismo formato? O formato, sea, sí, es que una de las pruebas, recuerden que de las 3 pruebas que tenemos, una tiene que ser de selección múltiple, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja y desventaja de cada una? La ventaja para mí de una prueba como la de la vez anterior, en la que ustedes suben un archivo por pregunta, es que para mí es más fácil escribir la prueba. Es mucho más fácil escribir la prueba, pero me es mucho más difícil corregirla. O sea, me tomo poco tiempo en escribirla, pero mucho tiempo en corregirla. En cambio, si la hacemos de selección múltiple, me tomo mucho tiempo en escribirla, porque tengo que escribir por lo menos unas 20 preguntas para que tenga un sustento estadístico válido, y esas preguntas hay que pensarlas bien, hay que pensar bien la alternativa, o sea, no es llegar y escribir una prueba de selección múltiple, pero todo ese trabajo que yo hago previo hace que los resultados estén mucho más rápido, ¿ya? Así que voy a ver cómo ando de tiempo, Lo que sí es importante es que sea cual sea el formato, vamos a hacer la prueba en el horario de clases, entre las 11:30 y las 2:20, ¿ya? Eh, Entonces la prueba será de alternativas. es que eso es lo que, mira, a mí me gustaría que fuese de alternativas, pero no sé si alcanzo a escribir una prueba alternativa en una semana, Ah, ok. ¿ya? Si esta no es de alternativas, sí o sí la última lo va a hacer. O sea, una de las 3 pruebas tiene que ser de alternativa. Y eso es por disposición de la dirección de la escuela. Bueno, de la dirección de la escuela y también del consejo académico, de los académicos de la escuela. Es una decisión que tomamos como cuerpo, colegiado, todos los profesores y profesoras que le hacen clase a ustedes. Eh, por otro lado, creo que con respecto a los contenidos vamos bastante bien. Vamos a poder dejar el tema de las integrales completamente para la tercera prueba, porque hoy día la idea es terminar con los contenidos. Para eso vamos a revisar el apunte 3. O sea, terminar de revisarlo. Aquí había no, hay un pequeño error en el apunte 2, pero no es un error, sino que falta una frase. Tenemos que recordar que para nosotros, bueno, hay muchas formas de definir la diferenciabilidad de funciones. En el caso nuestro, decimos que una función es diferenciable si en una vecindad o para un cierto épsilon, a eso me refiero, o sea, una diferencia pequeña, es posible aproximar la función mediante una función lineal. Y esta función lineal que aproxima en este intervalo pequeño es lo que se conoce como la recta tangente. La pendiente de la recta tangente es la derivada. Entonces también supeditamos la existencia de la derivada a la existencia de esa pendiente. Esa pendiente a su vez se calcula como un límite. Y ese límite, la existencia de ese límite, es la que nos dice si la función es diferenciable o no. O sea, hay varias formas de demostrar que una función es diferenciable. La más fácil o la más sencilla es mostrar que el límite de la pendiente, de la recta tangente, existe. O sea, el límite cuando h tiende a 0, de f de x menos más h, ¿qué está explicando? Estoy recapitulando más o menos el concepto de diferenciabilidad. Es un concepto que a mí me parece que para los estudiantes no necesariamente queda claro. O sea, nosotros aprendemos a derivar funciones sin mayores problemas. Derivamos funciones, o sea, no tenemos técnicas para derivar, tenemos la regla de la cadena, la regla del producto, etcétera. Pero eh, derivadas, o sea, el concepto de diferenciabilidad, que es distinto a la derivada, no necesariamente queda claro, siempre.
una cosa es que yo pueda calcular la derivada y decir la derivada de raíz cuadrada es de x, 1 sobre 2 raíz de x o sobre 2 raíz de x al cubo, no sé. Pues yo puedo calcular esas derivadas, pero otra cosa es decir que una función es diferenciable en un punto. Y para que una función sea diferenciable en un punto, tiene que existir la pendiente de la recta tangente. O tiene que darse ese límite, el límite que define la derivada, tiene que existir, o sea, por izquierda y por derecha ser el mismo límite. Y otra forma de entender la diferenciabilidad es que sea aproximable en una vecindad mediante una ecuación lineal, una función afín, de la forma ax más b. ¿Ya? Pero también vimos que para ciertas vecindades existen muy buenas aproximaciones a partir de las derivadas de orden superior. Y vimos el tema de los desarrollos limitados. En el fondo, un desarrollo de Taylor, o sea, no en el fondo, sigamos la forma de un desarrollo de Taylor, es una sumatoria de K elementos. Y siempre es f de x sub 0, el valor inicial, más la primera derivada por un cierto h más la segunda derivada dividido 2 más sh al cuadrado, h es la variable que vamos a aproximar, etcétera, hasta la derivada de orden k sobre k factorial. ¿Qué es k factorial? Es k por k menos 1 por k menos 2, etcétera. Por ejemplo, 7 factorial es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 y por 2. Y estuvimos viendo la semana pasada que hay muy buenas aproximaciones a partir de esto. Por ejemplo, aproximamos la función e elevado a x. Y vimos que, por ejemplo, para k igual 1, la aproximación no era muy buena. Pero, por ejemplo, ya para k igual 2, la aproximación era bastante buena. Para k igual 3, la aproximación era muchísimo. O sea, mientras más grande el k, mejor era la aproximación. ¿Ya? Vimos, por ejemplo, un desarrollo limitado de la función menos logaritmo natural de 1 menos x. Y también vimos, y esto lo mostramos con GeoGebra, de que habían muy buenas aproximaciones. También vimos que los desarrollos limitados se podían sumar y multiplicar operando básicamente como si se tratara de polinomios. Consideramos, por ejemplo, el ejemplo de seno de x y e elevado a menos x. Ambos desarrollos se podían sumar, y como aquí uno veía que el segundo desarrollo llegaba a un k menor que el otro, me podía quedar con el desarrollo hasta el 3 solamente. Solamente hasta el 3. Y lo demás considerarlo como parte del error. Y tener un desarrollo limitado, que era este, que aproximaba bastante bien la función seno de x menos e elevado a menos x. También habíamos visto que los desarrollos limitados se podían componer, por ejemplo, para obtener un desarrollo limitado de orden 2 de la función logaritmo natural de 1 más x en torno a x igual 0. Recuerden que el x sub 0 es el que me dice en torno a qué valor estoy aproximando. ¿Ya? Y aquí quisiera mostrar en GeoGebra ese ejemplo. Mostrar en GeoGebra ese ejemplo. Vamos a hacer algunas cosas que estuve viendo de la clase anterior. Porque el polinomio que va a aproximar el valor de una función, por ejemplo, en x igual 0, es distinto al polinomio que va a aproximar una función, por ejemplo, en x igual 5. Los polinomios son distintos en ese caso. ¿Ya? Y aquí vimos, por ejemplo, que si uno usa el desarrollo limitado de e elevado a x como 1 más x cuadrado sobre 2, ¿sí? Un desarrollo limitado de orden 2, llegamos hasta la segunda derivada, y eso lo reemplazamos por z, por ejemplo, aquí, y volvemos a hacer el desarrollo limitado, pero de 2 más z, se pueden descomponer esos desarrollos limitados y mediante un trabajo algebraico que no es muy complejo, encontrar un desarrollo limitado para la función compuesta. O sea, las funciones compuestas también
se pueden aproximar. Y eso es lo interesante de los desarrollos limitados, porque permiten aproximar funciones en torno a ciertos valores, en torno a ciertos valores, cuyas imágenes son números enteros, o al menos, porque mira, pensemos en la función seno de x. Pensemos en esta función. Es difícil que encuentre un desarrollo limitado que me aproxime a la función en todo su dominio. Pero, por ejemplo, yo puedo utilizar valores interesantes como los extremos de la función. O sea, los valores donde es 1 o menos 1. Que son en este caso pi medios, 3 pi cuartos o 3 pi medios. Después, etcétera. Valores. Aquí tenemos en pi medios y en 2 pi medios, 3 pi medios digo, 5 pi medios, etcétera. En esos valores tenemos puntos donde la función es, tiene una imagen entera. O sea, aquí estos son buenos puntos para hacer un desarrollo limitado. Y los otros puntos que son buenos son las raíces de una función. O sea, donde es 0. Entonces, mira, aquí tengo muchos puntos donde es conveniente tener un desarrollo limitado de la función. ¿Por qué es bueno que esos puntos, utilizar esos puntos para los desarrollos limitados? Porque como tengo que evaluar la función y sus derivadas en estos puntos, voy a tener valores. ¿Ya? Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto para retomar lo que vimos la semana anterior. ¿Ya? Entonces vamos aquí a un nuevo archivo y vamos a recordar lo siguiente. Recordemos que un desarrollo limitado de una función de grado K es. Entonces nosotros aquí tenemos, voy a retomar esta expresión que está acá. Del desarrollo en el polinomio de Taylor. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de seno de x, conviene tomar valores donde la imagen de la función sea entera. Entera. Por ejemplo, seno de, a ver aquí qué valor me sirve. El seno de... bueno, el coseno, como la derivada de la función seno es coseno, me sirven los valores donde el coseno también sea entero. Seno de x. Y casualmente, esos valores son similares a los del seno. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, me conviene el seno de pi. El seno de pi es menos 1. O sea, el seno de pi es 0
y el coseno es menos 1. O me conviene el de pi medios. El seno de pi medios es 1 y el coseno de pi medios es 0. Entonces, vamos a utilizar seno de pi medios. Que es 1, dado que seno de x o seno de pi medios derivado esto es coseno de pi medios, que es 0, podemos hacer un desarrollo limitado en torno a x sub 0 igual a pi medios. ¿Cómo vamos a hacer ese desarrollo limitado? Un segundito, chicos, sigo en un minutito. Entonces estamos aquí, como ejemplo, vamos a tratar de hacer, a ver. Ya, Belén Cáceres, ya. Terminamos esto y vemos el ejercicio propuesto la semana pasada. ¿Te parece, Belén? Para no dejar esto a medias. Entonces, queremos un desarrollo limitado y aquí es donde voy a borrar estas dos funciones por ahora. Porque me voy a quedar con la función seno de x, pero en torno al 1, o sea, al pi medios. A pi medios, coma, f de pi medios. ¿Por qué pi no me lo reconoce como pi medios y f de pi medios? Ahí sí.
había un exceso de... En torno a esta función, a este punto yo quiero un desarrollo limitado. En torno a este punto. Y lo primero que veo es que vamos a tener lo siguiente. Este desarrollo sería de la forma, si yo vuelvo a copiar esto, mira, voy a escribirlo así. Y voy a escribirlo así. Seno de h. Esa va a ser mi variable. Y aquí voy a tener, o mejor seno de x para tener ahí, seno de x va a ser seno de pi medios más la derivada, en este caso coseno, la derivada de pi medios por x. Luego, la segunda derivada, que sería menos seno de pi medios dividido 2, ¿cierto? Dividido 2. Ah, no, pero no. Acá, dividido 2, ahí sí. Más. Seno, la derivada en término k, digamos. Término k de pi medios. Esa derivada. Esto. Aquí derivado en k factorial por x elevado a k. O sea, aquí va un x cuadrado. Entonces, dependiendo del término que necesito, es cuántos términos voy a tener. Y aquí lo bueno es que las derivadas seno y coseno van a ir alternando entre 0 y 1, entre 0 y 1. Entonces vemos que para k igual 1, por ejemplo, el desarrollo sería hasta ahí. Bueno, hasta aquí en realidad. Para k igual 1 tendríamos el desarrollo hasta ahí. Este desarrollo limitado. Y eso no es más que, o sea, seno de x no sería más que seno de pi medios, que es 1, más coseno de pi medios, que es 0, por x, o sea, 1. Y si yo lo ponemos aquí, porque la derivada de coseno es menos seno. Stacy Fernanda. La derivada de coseno es menos seno. Entonces, por eso las derivadas de seno y coseno de orden superior van alternando con el signo. Primero positiva, después negativa. ¿Ya? Así que esta función, que es x igual a 1, o y igual a 1 en realidad, porque se la aproxima a la función, no mucho, pero le aproxima para una cierta vecindad. Si, por ejemplo, si entonces tomamos k igual 3, por ejemplo, tendríamos, voy a ver, esto lo voy a sacar de aquí, igual, ahí sí, tendría hasta
Y aquí un término más. Aquí más, bueno, en realidad menos, porque la derivada de menos seno es menos coseno de pi medios dividido 6 ahora, porque es 3 factorial, o lo voy a escribir así, 3 factorial, por x elevado a 3. Si le agregamos uno más, vamos a agregarle uno más para que se vea mejor. Si k igual a 4, habría que agregar ahora la derivada de menos coseno es más seno. Entonces ahora sí tenemos más seno de pi medios dividido por 4 factorial en este caso y por x elevado a 4. Calculando esos valores tendríamos seno de x igual a seno de pi medios 1 más coseno de pi medios por x 0 menos seno de pi medios 1 dividido 2 por x cuadrado menos coseno de pi medios 0. Así que aquí todo eso 0. Más seno de pi medios 1 y 4 factoriales 4 por 3 por 2 y por 1. Eso es 24 por x a la cuarta. O sea, es decir, si aquí lo escribimos mejor, seno de x sería 1 menos x al cuadrado medios más x a la cuarta sobre 24. Veamos qué tan buena es esta aproximación para GeoGebra. Alrededor, obviamente, de pi medios. 1 menos x cuadrado. A ver, aquí hay algo que está mal. 1 menos x cuadrado menos seno, la derivada menos coseno, menos seno. Esto es menos. ¿Está bien eso? ¿No? Sí, tal vez. A ver. La aproximación es buena, pero por algo estoy fallando. Ah, me está aproximando en torno al 0. Tengo que trasladar esto en torno al 0, claro. Me está aproximando esta porción de la función, pero en torno al 0. Porque los valores son los mismos. Son los mismos, claro. Por eso la aproximación es buena, pero si la traslado. A ver. Seno de pi medios, seno de pi medios, seno de pi medios, 1. Luego más coseno de pi medios, que es 0, menos seno de pi medios, que es menos 1, dividido 2, menos coseno, más seno 1 sobre 1 por 4. No sé si más está bien. Sí, la aproximación es correcta. La expresión es correcta. Pero tiene más sentido si aproximo el coseno, fíjate. O podríamos decir que esto es equivalente al coseno sobre 0. Y básicamente porque hay una equivalencia entre las funciones trigonométricas. ¿Ya? El ejemplo no es muy bueno, puesto que hay una traslación, pero la aproximación sigue siendo alrededor bastante buena. Quisiera retomar el ejercicio propuesto. Ejercicio propuesto.
podemos ver, ejemplo, desarrollo limitado, la función. Reemplazamos aquí. Obtener los primeros 4 desarrollos en torno de seno de x más coseno de x. Ya, los signos van cambiando, Stacy, porque la derivada de seno es coseno. La derivada de coseno es menos seno. Entonces tienes menos seno en el tercer elemento. En el cuarto, como derivo menos seno, me quedaría menos coseno nuevamente. Y cuando derivo el menos coseno, como la derivada de coseno es menos, me quedaría menos, menos, más. Entonces van cambiando. Obtener los primeros 4 desarrollos de Taylor en torno a x sub 0 de la función seno de x más coseno de x. Veamos qué función es esa. Seno de x más coseno de x. Mira qué función más interesante. En torno al 0. En torno al 0. Entonces, aquí puedo ir derivando seno más coseno o... a ver, el ejercicio propuesto era los primeros 4 términos de la función del desarrollo de Taylor de la función seno x más coseno x en torno al 0. A x sub 0 igual 0. Sabemos que en torno al 0 los desarrollos de cada una de estas funciones son. De hecho, podríamos ir por ellos en el mismo apunte. Porque eso es lo que el ejemplo estaba después del tema de la composición de desarrollos de Taylor. O los construimos nosotros y así nos sirve de ejercicio. Nos sirve de ejercicio. Por ejemplo, para seno de x sería el seno de 0 más la derivada de seno, que es coseno de 0, multiplicado por x, más la derivada del coseno, que es menos seno de 0, ahora dividido en 2 por x cuadrado, más la derivada de menos seno, que es menos coseno de 0, dividido en 2 por 3, que sería 6, por x al cubo. Y la derivada de menos seno, menos coseno, la derivada de menos coseno es más seno de 0, dividido por 4 factorial, que es 24, por x elevado a 4. Ese sería en torno al 0. O sea, si vuelvo a escribir esto, seno de x, y lo escribo con los valores, seno de 0 es 0. Seno de 0 es 0. Así que aquí tendríamos 0 más coseno de 0, que es 1, más menos seno de 0 por x cuadrado, que es 0, voy a escribirlo así, menos 0 dividido en 2 por x cuadrado, menos coseno de 0, que es 1, dividido 6 por x al cubo, y más 0 dividido en 24 por x a la cuarta. Ese es el término. Si lo simplificamos aún más, el seno de x, bueno, aquí recordar que estamos en el desarrollo de Taylor de grado 4, ¿ya? Sería 1 menos x al cubo sobre 6. Ese sería el de Taylor de grado 4. A eso me refiero.
de Taylor de grado 4. Desarrollo de Taylor de grado 4. En el caso del coseno, aquí la cosa es un poquito distinta, pero no muy distinta, porque el coseno de x, el desarrollo de Taylor de grado 4, sería coseno de 0 más la derivada de coseno, que es menos seno de 0 multiplicado o por x cuadrado. Claro, multiplicado por x cuadrado. Por x en realidad. Menos la derivada de seno, que es menos coseno de 0 sobre 2 por x al cuadrado. Menos la derivada más la derivada de menos coseno, que es más seno de 0 sobre 6, que es 3 factorial por x elevado a 3. Y la derivada de seno es coseno de 0. ¿Qué es 0 al cuadrado aquí? Coseno de 0 sobre 2 por x al cuadrado. Ahí sí. Coseno de 0 ahora sobre 24 por x elevado a 4. Ahora vamos a simplificar esto mucho más rápido. Esto es coseno de x, el desarrollo de Taylor en grado 4. Coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Coseno de 0 es 1. Menos seno de 0, que es 0. Así que tendríamos aquí. Menos coseno de 0, que es 1 medio. O sea, x al cuadrado. El siguiente es 0. Así que sumamos el cuarto, que sería x a la cuarta sobre 24. Entonces, para obtener el desarrollo de grado 4 de la suma de estas funciones, podemos sumar sus respectivos desarrollos. Es decir, vamos a escribirlo así ahora: coseno x más seno x, desarrollo de Taylor de grado 4, como la suma de este desarrollo más este desarrollo. Más este desarrollo. Y en el fondo esto quedaría, si lo ordenamos, como 2 menos x cuadrado medios menos x cubo sextos más x a la cuarta sobre 24. Veamos qué tan bueno o qué tan buena es esta aproximación. Composición de funciones. Claro.
no es muy bueno esta aproximación. Veamos qué pasaría en el caso de obtener las respectivas derivadas, le al tiro el chat, de coseno de x más seno de x Sí, en el fondo yo ocupo X para después graficar solamente. ¿Profe? Porque H es la variable, ¿sí? ¿Puede ir a cuando resolvió el seno? Creo que ahí se equivocó en algo. A ver, cuéntame. ¿Cuál sería el error aquí? Eh, Ahí donde el coseno de 0 es 1 y eso es x, no es 1. Ah, tienes razón. Aquí hay un error, por eso no me estaba dando este asunto. Así que esto es X. Luego, acá al sumar, esto es X. Así que es 1 más X. Claro que es bien distinto este asunto. A ver. Debería darnos una función mucho más aproximada. De hecho, yo estaba... Ya, y voy a volver a explicar. Mira, claro, aquí la aproximación mediante esta formulita, esta función azul, es mucho mejor que la otra, porque evidentemente aquí había un error. Voy a repasar lo que hicimos, Fernanda, mira. El primer desarrollo lo habíamos hecho con seno de 0, y aquí coseno de 0 es 1. Y 1 por x es x. Ahí estaba mi error. Entonces el primer desarrollo es x menos x cubo sobre 6. Y el segundo desarrollo, como coseno de 0 es 1, aquí va a partir por un 1. Obtuve los dos desarrollos, que son distintos uno del otro, pero para obtener el desarrollo de la suma, simplemente sumé los dos desarrollos. Y el resultado me dio un tercer desarrollo, un tercer polinomio, que alrededor del 0 aproxima bastante bien a la función. Mientras más términos tenga este polinomio, mejor voy a estar aproximando la función. ¿Ya? Ese es como el caso. Yo creo que quedaría de ejercicio para ustedes que obtengan la respectiva, el desarrollo si derivo derechamente coseno y seno. Y creo que nos va a dar el mismo desarrollo. Creo que nos va a dar exactamente el mismo desarrollo. Porque estos valores van a ir alternando entre 0 y 1. Así que no va a ser mucha la diferencia. ¿Ya? Ahora, chicos, chicas, quisiera seguir con lo del apunte. Ya resolvimos en general el ejercicio propuesto. Pero la fórmula de Taylor, que es lo que sigue, es una generalización del teorema de valor medio que permite calcular, ahora hay algo mucho más interesante, permite calcular el error de aproximación que se cometa al reemplazar la función por su desarrollo de Taylor. Y esto es importante. Toda función, al ser aproximada por un desarrollo de Taylor, comete un error. Y mientras más me alejo del punto de referencia, ese error se hace cada vez más grande. ¿Ya? Este teorema, el teorema de Taylor, me ayuda a caracterizar ese error. Si tengo una función que va de un intervalo a b a los reales, k más una vez es derivable en todo punto del intervalo a, b. Y t sub fk, el polinomio de Taylor de orden k en x igual 0, o sea, aquí ya tengo el polinomio calculado. Entonces, para todo x mayor que x sub 0, respectivamente también para x menor que x sub 0, existe una cierta función psi. Ya, de hecho, voy a ver la pronunciación correcta de esta letra griega. ¿Es una letra griega? Estoy seguro. A ver, letras griegas.
Sí. La letra chi. Sí. Se lee sí o chi. Vamos a decir, existe un cierto chi en este intervalo entre x sub 0 y x, tal que la función es su respectivo desarrollo de Taylor más la derivada de orden k más 1 o el factor de orden k más 1 de evaluado en este valor chi, que aproxima a la función de forma exacta. En el fondo, el error sería el error del polinomio de Taylor. Hay un valor, por ejemplo, mira, si yo quiero pensar en este x, aquí, entre 1 y el 4, por ejemplo, hay un valor por aquí, tal que evaluado en la derivada de orden k más 1 sobre k más 1 factorial y multiplicado por x menos x sub 0 elevado a k más 1, es decir, el término que sigue en el desarrollo de Taylor, me da el error exacto del desarrollo de Taylor. La demostración es análoga al teorema 11, usando el teorema del valor medio inductivamente k más 1 veces para x mayor que 0 y respectivamente para x menor que 0 se encuentra un chi, tal que según el teorema del valor medio ocurre esto. Ya ocurre este valor. En el fondo esto es una aplicación del teorema del valor medio. Ahora, consideremos el ejemplo de la función f de x igual a e elevado a x. Usando el teorema anterior, el error cometido al reemplazar su desarrollo de orden k se expresa como e elevado a chi sobre k más 1 por x elevado a k más 1. Con chi, un valor entre 0 y x, si x es mayor que 0. O bien, entre x y 0 si x es menor que 0. En ambos casos se obtiene que e elevado a x menos la sumatoria o su desarrollo de Taylor es menor o igual que e elevado a valor absoluto de x. ¿Ya? ¿Qué significa? Profe, ¿puede explicar todo de nuevo? Que no entendí. Ya. Vamos desde el teorema. Cuando uno tiene un desarrollo de Taylor, ¿ya? El desarrollo de Taylor tiene k elementos, ¿cierto? F de x sub 0, f de x sub 0 sobre 2 o sobre 1, la segunda derivada, la tercera derivada, k derivadas. Ese desarrollo de Taylor nunca es exacto. Nunca, salvo en x sub 0, para todos los demás valores se comete un error. Bueno, entre el valor donde se está cometiendo el error y x sub 0, entre esos dos valores, existe un numerito que me puede ayudar a calcular el error exacto que comete el teorema, el polinomio de Taylor. Y que evaluado en la siguiente derivada me da el valor exacto. Me da el valor exacto. Esta es una aplicación directa del teorema del valor medio. ¿Ya? Entonces lo que busca esto es caracterizar ese error o obtener un valor que me diga ese error. Aquí lo importante, y esto es lo que quiero que quede más o menos más claro, es la utilidad de este error. Mientras más términos tiene el desarrollo de Taylor, mientras más desarrollos tiene, mientras más grande, el error va a ser cada vez más pequeño.
Quiere decir que para funciones que son infinitas veces derivables, un desarrollo en serie de Taylor al infinito aproxima exactamente a la función. ¿Ya? O sea, cuando k tiende a infinito, e elevado a x, por ejemplo, es su desarrollo en Taylor con infinitos valores. Con infinitos valores. Eso yo creo que es lo más importante de esto, es que el cálculo me va a dar herramientas para aproximar con cierto grado de precisión para cierta cantidad de veces que repito el proceso. Para obtener una aproximación exacta, por lo tanto ya no una aproximación, sino un cálculo preciso, necesito ir al infinito. Técnicamente y físicamente, humanamente, es imposible ir al infinito. Pero sí es posible definir una cantidad o un error mínimo aceptable para saber cuántas veces tengo que repetir el proceso o qué tan grande tiene que ser el polinomio de Taylor. ¿Tiene relación esto entonces? Vamos a encontrar una buena aplicación de esto en el último tema que vamos a ver respecto a la derivada, que es el método de Newton, también conocido como el método de Newton-Raphson. Este método se utiliza para determinar la solución de ecuaciones que cumplen con ciertas condiciones. Ciertas condiciones. Es particularmente útil para realizar aproximaciones. Consideremos la ecuación f de x igual 0. O sea, es para cualquier ecuación que se pueda escribir de la forma f de x igual 0. Donde f de AB va desde AB hasta R. Es una función derivable, tal que f de A por f de B es menor que 0. ¿Qué significa eso? Que los valores de f de A y de f de B son de distintos signos. Así que, técnicamente, la función corta al eje X. Por tanto, hay un valor en donde la función tiene o es igual a 0. Los teoremas relacionados a la continuidad aseguran la existencia de ese valor. Es decir, tienen signos distintos. En el apunte 1 vimos sobre continuidad, vimos que existe la solución x' en AB, la cual se puede determinar entre varios métodos por bisección, por ejemplo. ¿Cuál es el método de bisección? Yo evalúo, si f de A es negativo y f de B es positivo, evalúo el punto medio. Si ese me da positivo, me quedo con el intervalo más pequeño, con el anterior. Si ese me da negativo, me quedo con el siguiente. Y ahí voy dividiendo por la mitad y aproximando la solución. Si bien este método nos asegura acercarnos y converger a la solución, no necesariamente es el más rápido. Usando la idea de derivada, el método de Newton es iterativo, es decir, el término siguiente se calcula a partir del término anterior y resulta mucho más eficiente y rápido. Supongamos que disponemos de una cierta aproximación, un valor cualquiera de la solución tal que x sub 0 tiende a ser esta solución. Quizás no es exacta ni mucho menos. Si la ecuación f de x igual a 0 reemplazamos la función f por su aproximación afín en torno a x sub 0, obtendremos una ecuación lineal. O sea, lo que estoy diciendo es lo siguiente, mira. Si tengo una aproximación, y en esta aproximación calculo la recta tangente, voy a obtener una segunda aproximación que es aún mejor. Gráficamente yo creo que queda muy claro. Y después de esta, por acá voy a tener su imagen, puedo obtener de nuevo la derivada, nuevamente hacer su aproximación afín y tener una aproximación aún mucho mejor, muchísimo mejor. La iteración de este procedimiento les llevaría a valores cada vez más cercanos a x asterisco. Estas iteraciones tienen la forma, a ver, tengo una pregunta. No entendí, a ver. Mira, voy a mostrarlo gráficamente.
Supongamos que quiero encontrar este punto, donde esta función corta el eje X. De hecho, para que sea más difícil, vamos a quitar el X cubo. Esto lo vamos a poner menos. No me gustó. No me gustó la función. Quiero un ejemplo que sea mejor. Por ejemplo, x cuadrado más x al cubo o menos x al cubo menos 1. Por ejemplo, o menos 0,1. 0.1. Por ejemplo, esta, mira. No sé qué valor es el que está aquí, donde corta el eje X. No lo sé. Pero supongamos que tengo una aproximación. Cualquiera. Por ejemplo, esta, donde está el 1. ¿Ya? 1, o menos 1 en realidad, coma S de menos 1. Este valor no es exactamente el que estoy buscando, ¿cierto? Es una aproximación y no sé qué tan buena es. Pero si en este punto yo calculo la recta tangente a esta función, es decir, la aproximación afín que hemos calculado todo este tiempo respecto a la derivada, voy a obtener otro valor que está aún más cerca. Entonces aquí voy a tener el X de F, coma, este otro valor. Y puedo repetir el proceso, obtener la tangente en este punto, y fíjate que voy a encontrar una tercera aproximación que es aún mejor. Y aquí puedo acercarme un poquito más, obtener este punto y su imagen. Y aquí volver a repetir el proceso. Y voy a obtener una cuarta aproximación aún mejor. Y uno dice, pero mira, aquí me puedo volver a acercar. Y de nuevo veo el X de K, coma, este nuevo valor, y a este nuevo valor, nuevamente calcular su, y fíjate, mira. Tengo una aproximación aún mejor. Ahora, si me acerco, esta aproximación no es exacta, ¿cierto? Pero cada vez me voy acercando más. Y fíjate, para llegar ahí de cerca, solamente tuve que hacer el proceso 5 veces. 5 veces para hacer esta aproximación tan buena. Que en esta escala es prácticamente la función. Ahora, este método, que aquí lo hicimos de forma gráfica, se conoce como el método de Newton-Raphson o el método de Newton para resolver ecuaciones o aproximar la solución de ecuaciones. ¿Y en qué consiste? La iteración de este procedimiento nos llevará cada vez a valores más cercanos a x asterisco. Estas iteraciones tienen la forma x sub n más 1, es decir, el término que sigue es x sub n menos f de x sub n sobre la derivada de x sub n. Esto, evidentemente, está definido mientras la derivada sea distinta a 0. ¿Ya? Si la derivada es distinta a 0, hasta ahí llegué. Obtengamos entonces una iteración para aproximar raíces cuadradas. Es decir, para resolver la siguiente ecuación, mira, x cuadrado menos a igual 0. Y quiero obtener un método que me permita aproximar raíces cuadradas. La iteración de Newton sería x sub n más 1 igual a 1 medio sobre x sub n más a
sobre x sub n. Y aquí es donde usted me dice, ya, profe, pero ¿de dónde salió eso? ¿De dónde sacó usted esa expresión? Veamos. Queremos resolver estas ecuaciones. X cuadrado igual x cuadrado menos a igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el profe quiere resolver estas ecuaciones? Porque así podremos aproximar la expresión raíz de a. O sea, vemos que la raíz de a es la solución de esa ecuación. ¿Pero cómo podemos saber eso? ¿Qué debemos saber? Que f de x en este caso es x cuadrado menos a. Esa es la función. Y segundo, que f' de x, ¿cuánto es? 2x solamente. ¿Ya? Sabemos que el método de Newton nos da la siguiente expresión. ¿Cuál es esa expresión? Y la voy a traer aquí del mismo apunte. Esta expresión. Reemplazando nuestra ecuación, tendríamos que x sub n más 1 es x sub n menos f de x sub n, es decir, x cuadrado menos a, sobre la derivada de x sub n, x cuadrado sub n, x sub n al cuadrado, que sería 2x sub n. ¿Sí? O sea, operando estas fracciones, tenemos que x sub n, n más 1, es 2x sub n al cuadrado menos x sub n al cuadrado más a dividido en 2x sub n. Dividido en 2x sub n. ¿Está bien eso? Profe, yo no entendí por qué le quedó así. Aquí sumé estas dos fracciones. A lo mejor me salté este pequeño paso. Pequeño paso, pero que es muy importante, en el que esto lo divido por 1 y lo amplifico por 2x sub n para que tengan igual denominador. Para que esas dos fracciones tengan igual denominador. Y ahí me apareció el 2x sub n al cuadrado. Menos x sub n al cuadrado y menos por menos es más. ¿Ahí sí? Sí, profe, ahora sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Y esto, si lo simplificamos un poco, me quedaría 2. 2x sub n al cuadrado menos x sub n al cuadrado es x sub n al cuadrado. Dividido 2x sub n más a dividido 2x sub n. ¿Cierto? Y aquí, esta expresión
se simplifica por o como, bueno, x sub n dividido 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que esa expresión se simplifica x sub n dividido 2. Teniendo así que x sub n más 1, es decir, el que sigue, es x sub n dividido 2 más a dividido 2x sub n. Y si esto lo factorizo por un medio, me va a quedar un medio por x sub n más a dividido en x sub n, que es la expresión que está en el apunte. ¿Ya? Mira, a lo mejor sería bueno en el apunte escribir todo esto. Entonces la iteración de Newton sería esa. De esta forma, en unos cuantos pasos podríamos tener una muy buena aproximación de la raíz de 2. Por ejemplo, podemos aproximar la raíz de 3, la raíz de 8, la raíz inexacta que uno quiera. Solamente necesitamos un valor inicial, que puede ser cualquiera distinto de 0. Por ejemplo, del mismo modo puedo partir del 2, puedo partir del 100 si quiero, del 1.000.000, y me voy a demorar poquitos pasos en llegar a un valor cercano a la raíz de 2. Para n igual 1 tenemos que x sub 1 es un medio más 2 por 2 tercios, 2 dividido 2, es decir, 1,5. Si después ese término lo reemplazo nuevamente, fíjate, x sub n, x sub n. Y siempre 2. Me da 17 sobre 12, que es 1,416. Si nuevamente esta misma fracción la vuelvo a reemplazar, me va a dar 1,41, 42, 15, 6, 8, 6. Si elevo al cuadrado este número, 577 sobre 408, el resultado me da 2,000006007. Efectivamente, es una muy buena aproximación de raíz de 2, pues su error comienza recién desde el sexto decimal. Si quisiéramos mayor precisión, simplemente podríamos hacer una iteración más. Así que les voy a proponer un ejercicio que lo vamos a revisar a la vuelta del receso. Obtener una iteración para aproximar raíces cúbicas. Profe, yo no entendí la última parte. La última- Cuando el n tomaba valores, no entendí cómo reemplazó el valor de n dentro de la A lo fórmula. mejor falta poner eso. Sí, mira. Voy a tomar esto. Para n igual 1 tendríamos x sub 1 igual a x sub 0 sobre, o sea, la misma expresión pero con el x sub 0. Pero sabiendo que x sub 0 en este caso es igual a 2. Por eso cambié por un 2. Entonces ahora el x sub 1 es 1,5. Profe, no entendí eso de x sub 0, que igual a 2. X sub 0 es el primer valor que nos dimos. Puede ser cualquier número. Para la iteración tengo que comenzarla en algún punto. Y para comenzarla puedo tomar cualquier valor. Puede ser cualquiera. Yo tomé el 2 porque sé que la raíz de 2 está entre 1 y 2. ¿Ya? Y al hacer la primera iteración me dio
que el siguiente término de la iteración es 1,5. ¿Sí? Profe, y que n sea 1 es como que quiere decir como que la primera, como el primer intento, por decirlo de alguna Exacto, forma. sí. Sí. Ah, ya. Entonces, para el segundo intento, ahora voy a tomar el anterior, porque es X1. O sea, Que para sería el resultado del anterior, ¿o de no? ¿En X sub exacto. n? Sí. Ah, ya. Y para el siguiente, para el X3, voy a tomar el X2. Y yo encontré una aproximación que es bastante buena. Bastante buena. Entonces, ejercicio propuesto. Van a obtener una iteración para aproximar raíces cúbicas e intentarán aproximar la raíz cúbica de 10. La raíz cúbica de 10. ¿Les parece? Voy a dejar la pantalla dividida en dos, uno con el ejercicio propuesto y otro con el método de Newton-Raphson aquí, en el apunte. El que nos interesa es ese. ¿Ya? Chicos, yo voy a cortar mi audio y nos vamos a dar unos 15 o 20 minutos de descanso. Pero al menos ayúdenme con la expresión que va a aproximar raíces cúbicas. ¿De acuerdo? Si no, tal vez. Sí. Entonces yo voy a dejar la pantalla puesta, pero voy a desconectar mi audio. Ahí ponemos la grabación en pausa también, así que nos vemos en un ratito más la gente que vea el video después. Jóvenes, de vuelta. Correos, sí, tengo hartos correos sin leer del viernes seguramente, porque los otros los respondí. Y si no, bueno, pero yo estuve revisando, hoy día no respondí todo porque son hartos los que tengo de la universidad sin leer. Y yo los lunes estoy en clase a las 8:30 hasta como las 2. Chicos, Daniel, ¿cuál sería el X0 o el X1? Cualquiera. Se da uno cualquiera, el que usted quiera. Ya, así que ahí usted ve cuál. No sé si alguien está por ahí para que me ayude y me diga cuál fue la expresión que encontró. ¿Cuál sería esa expresión? ¿Cuál sería esa expresión? No, ¿cuál expresión encontraron? X sub n más 1 igual a ¿cuánto? Para aproximar raíces cúbicas. A ver, voy a escribir aquí lo que me manda Stacy. Que sería 1/3. ¿Tiene sentido lo del 1/3? Sobre 1/3. Ya.
Que le dio lo que le dijo la Stacy sobre X. Ah, no, pues X sub N. X sub N al cuadrado. Ahí sí, Stacy. Sí, ya. Entonces la expresión sería aquí el A para aproximar, y tú usaste esa para aproximar la raíz de 10. Ya, entonces en el caso de raíz cúbica de 10, tendríamos en el fondo la misma expresión, pero aquí en vez de A un 10. Comenzando por X sub 0 igual a ¿cuánto? Alguien que me dé un X sub 0 para comenzar. 1. X sub 0 igual a 1, mira qué fácil. Entonces aquí tendríamos que X1 sería, voy a escribir la misma expresión y voy a cambiar aquí esto por un 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Y aquí por 1. Y eso me va a dar, a ver, 1/3 por 2 menos 10. Menos 1 sobre 24 me da a mí. Menos 10, me da menos 1 sobre 24. Vamos viendo. Entonces, X2 sería la misma expresión, pero aquí por menos 1 sobre 24. Y aquí menos 1 sobre 24 al cuadrado. Y esto, hoy yo estoy con calculadora por si acá, para 1/3 sobre menos 2 dividido 24 menos 10 dividido 1 dividido 24. Más A. A ver. Sebastián Orellana me dice que debería ser más A. No sé, yo tomé la expresión que me dio Stacy y evalué. A ver, veamos un poquito. La ecuación es de la forma x cubo menos a igual a 0. La primera derivada es 3, o sea, la f de x es igual a x cubo menos a. Y f' de x es igual a 2x cuadrado. Entonces, el polinomio de Newton, que es de esta forma, el polinomio de Newton, o la expresión de Newton es aquí. Claro, x cubo menos a, o x sub n cubo, y aquí 2x n al cuadrado. Aquí es 3. El profe debería ser 3x cuadrado. Sí. Eso mismo. Entonces, sumando, quiero ver si sumando estos dos me daría 3x sub n al cubo. X sub n al cubo. Menos x sub n. ¿Profe? ¿No es 3x al cuadrado? Sí, el primero es... No, porque tengo cuadrado por cubo. Aquí. No, la derivada. Oh, estoy mal. Sí, pues. 2x al cuadrado. 3x cuadrado. Sí.
que es lo que reemplacé aquí. Ya, menos x al cubo, espérame, x al cubo menos a, va a quedar más. Esto va a quedar más. Menos a. Y todo esto dividido por 3xn elevado a 2. Dividido por 3x sub n al cuadrado. Dividido por 3x sub n al cuadrado. Ahí sí. Y esto, si lo vuelvo a simplificar, me va a quedar 2x sub n al cuadrado más a dividido en 3. Ah, sí, ¿no? Es exactamente lo que dijo la compañera, pero es con más, dividido en 3x sub n al cuadrado. Y esto si lo simplifico, x sub n más 1 es la misma expresión que nos dio la compañera, pero con un más. ¿Ya? Así que ahí había ese pequeño error. Entonces, eso hará que la primera iteración no sea 1 sobre 24. ¿Ya? Un tercio por 2, 2, claro, más 10. Es 1 sobre 36, positivo. 2 más 10, 12. Profe, ¿me podría explicar 36, por favor? No es 1, es un tercio por, claro, por 12. Eso no, pues eso te da 4. Esta primera aproximación te da 4. Pero entonces ahí es más. Sí, aquí es más. ¿Ya? Sí, Ah. la primera me da 4. Allí ese error de signo nos llevó un poquito lejos. Entonces ahora, para la segunda sería x2 ahora, y aquí x1 y x1. Es decir, un tercio por 2, 4 por 4 más 10 dividido 16. Y eso es un tercio por 8 más 1.6. Que es 10 sobre... No es 10 sobre... Es 10 dividido 16, ahí sí. Y eso me da 23 octavos. Que es en forma de decimal 2.875. 2.875. Veamos una tercera aproximación. Una tercera aproximación sería, ahora, x sub 3 por 2 y aquí por 2 cuadrado. Esto sería, voy a volver a copiar esto. Y cambio el x sub 2 por esta expresión. Profe. Sí. ¿Y que por qué le da 23 partido? No, yo no entiendo. ¿Esto? ¿Por qué nos da 23 partido 8? Yo eso mismo le pregunté delante, profe. A ver, veamos. Esto lo vamos a escribir como un tercio. Pero que hay que a 10 partido en 2, ¿o no? Paciencia. Un tercio por 10 partido en 2. Bueno, no es más. No, Es no he hecho 8 más 10 dividido 16, ¿cierto? Y esto nuevamente es un tercio por 8 por 16 es 8 por 16 128. Es
128. 128 más 10 dividido 16. Este 1/3 queda afuera. Queda por acá. 1/3 multiplicado. Es decir, 138 dividido 3 por 16. 3 por 16. O sea, 48. Dividido 48. Y eso me da 138 dividido 48, 23 octavos. Ah, ya que me había confundido. Perdón. No, pero qué bueno que pregunte, ¿eh? ¿Ya? Y que nos demos ese espacio, ¿ya? De anotar estas cositas. Entonces ahora, pues, donde encuentre el X2 voy a cambiar por 23 octavos. Por ejemplo, por 23 octavos y aquí dividido 23 octavos al cuadrado. Al cuadrado. Bueno, saber que esto viene de aquí. De aquí. Y esto me va a dar 1/3 por 2 por 23 octavos. Entre octavos. Más 10 dividido 23 octavos al cuadrado. Y eso me da la linda cantidad de 4.909 sobre 2.116. Que escrito en forma de decimal me da 2,319943289. O sea, con 3 iteraciones, partiendo del 10, llegué a ese valor, 2,31. Y si calculamos esta iteración al cubo, para ver si es una buena aproximación de la raíz cúbica de 10, nos va a dar a ver, 4.909 dividido 2.116 y al cubo me da 12,48 aproximadamente. 12,48. Aún no es una buena aproximación. Si hiciéramos una cuarta aproximación, a lo mejor nos vamos a acercar más. ¿Ya? Si veamos un X a la cuarta, o con una cuarta aproximación, tendríamos, o sea, aquí el X sub 4, y aquí tendríamos X sub 3 y X sub 3. O sea, vamos a cambiar el X sub 3 por esta fracción. Y esto al cuadrado. Y esto nos da, y no sé si la calculadora me va a aguantar tantas multiplicaciones y divisiones. Pero, oye, ¿se puede hacer una planilla Excel para esto nomás bien? Más 10 sobre fracción 4.909
sobre 2116 al cuadrado. Profe, ¿podría resolver el paréntesis del x elevado a 3? O sea, del x sub 3. ¿Te refieres a este? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, profe. Ya. Chicas, yo estoy calculando estas cosas con calculadora, pero veamos cuánto nos da. Veamos cuánto nos da. Y este está multiplicado por 1/3. Todo esto por 1/3. Eso nos va a dar 1/3 por, aquí, 2 dividido 8 es 4, entonces es 4 por 23, más 10 dividido 23 al cuadrado, espérame, 23 al cuadrado, 23 al cuadrado. Profe, ¿puede explicar eso del 2 dividido 8, por favor? A ver. Esta fracción con este numerito se puede simplificar. Pues ¿cuánto es 2 dividido? Ah, es 4 acá. No dije nada, no dije nada. Es 23 dividido 4. Porque simplifico el 2 con el 8. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Sí, profe. Sí, perfecto, perfecto. 23 al cubo al cuadrado es 529. Dividido en 8 al cuadrado, al cubo, que es 8 al cuadrado, digo, que es 64. Es decir, 529 por 64, este 64 podría pasar acá. O sea, aquí tener 640 y aquí 529 nomás. Y aquí la multiplicación, o a la suma de esas dos fracciones, me va a dar un 1/3 por 23 por 529, ¿ya? Que es 12.167. 12.167 más 640 por 4. Estoy haciendo la multiplicación cruzada porque tengo números muy grandes, 2.560. Dividido en 4 por 529. Bueno, por lo que veo el 529 es un número impar. Ya, 2.116. ¿Ya? Esto, a su vez, si sumo los 12.167 más los 2.560, me da 14.727. 14.727. Dividido, ahora lo voy a multiplicar por 1/3. Voy a escribirlo así. 2.116. Y esto está multiplicado por 1/3. Y lo primero que voy a notar, o lo primero que noto, es que si sumo los dígitos del 14.727 me da 5 más 7, 12, más 2 son 12, 13, 14, y más 7 son 21. Por tanto, el numerito de arriba, el 14.727, es divisible por 3. Y eso, dividido 3, me da 4.909. Entonces, lo puedo simplificar con el 3 de abajo. 4.909 dividido en 2.116. Es una suma de fracciones y multiplicación de fracciones, pero con números grandes nomás. ¿Ya? Yo creo que en este momento o en este punto de la formación suya, no debiésemos tener problemas con este tipo de operaciones. O sea, problemas de entender cómo se hacen. Uno se puede equivocar con esto, y yo soy el primero en admitir que suelo equivocarme bastante con este tipo de cosas. Y por eso agradezco cuando hay gente atenta ahí como, profe, ojo con esto, aquí hay un error, etc.
Pero estábamos con esta aproximación, 4.900, bla, 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 y este resultado es, y lo voy a escribir así, porque si yo veo un tercio de 2 por la fracción 4.909 sobre 2.116 más 10 sobre 4.909 sobre 2.116 me da, no, aquí tengo un error, 2.116, puse 2.000, ahí sí. Sí. Me da 2,16, 59, 61, 555. Son los decimales que me da la calculadora. De hecho, no me expresa esto como fracción. Me lo expresa así. Y eso, según la calculadora, elevado al cubo, es 10,16. O sea, esta expresión y esta expresión al cubo es 10,16. O sea, sigue siendo una aproximación no muy buena, porque el error comienza en el primer decimal ya, pero fíjate que pasando de esta primera aproximación, cuyo cubo era 12,48, a 10,16, ya estamos bastante cerca. Y bueno, el 4, el 4 al cubo es 64. O sea, esta ya tercera aproximación es bastante buena. ¿Ya? El método de Newton les va a ayudar a ustedes en este y en cualquier curso a resolver ecuaciones inexactas. Por ejemplo, una ecuación de exponente 5 o una ecuación cúbica o a la cuarta. Y te va a ayudar a aproximar valores. ¿Ya? Para este tipo de cosas yo no tengo problema en que utilicen calculadora, básicamente porque no en ningún momento vamos a medir que también usted sabe sumar, restar y multiplicar fracciones. Nosotros nos aseguramos de que usted sabe eso al momento de dar una prueba de ingreso a la universidad. Próxima semana, entonces, la evaluación, que la modalidad va a ser en términos de tiempo durante la clase. Vamos a tener desde las 11:30, en el que yo voy a comenzar a explicar la prueba, y hasta las 2:20 de la próxima semana. O sea, esa clase voy a estar conectado todo el bloque, a diferencia de las otras clases que siempre terminamos antes, para que usted pueda, profe, una consulta, ejercicio 3 del taller. O sea, sí, ese era uno de los errores que yo cometí ahí, porque puse ese ejercicio esperando que usaran el método de Newton y no había enseñado el método de Newton. De hecho, el método de Newton es lo último que vemos de derivadas antes de pasar a integrales. ¿Ya? Por eso, quienes hayan hecho el ejercicio 3 y hayan investigado, hayan visto, hayan intentado resolverlo, si bien ese puntaje, esa pregunta se anula, ese puntaje que obtuviesen en esa pregunta se va a sumar al resto del puntaje. O sea, igual, si yo tengo, si yo hice esa pregunta, el ejercicio 3, pero el profe no va a contar eso para la evaluación, igual voy a tener un puntaje extra. ¿Ya? Chicos, dígame. La evaluación solo entra lo del taller 2, o sea, lo del apunte 2. No, hasta la clase de hoy entra en la prueba. Siempre una semana Entra antes. todo. Sí. Sí, hasta el método de Newton. Profe, es que yo, por unos calendarios que había visto, hoy día usted iba a entregar el taller 3, Sí. pero me imagino que eso no va. Es que, claro, los talleres que están planificados desde antes
van acorde a cómo vamos avanzando. Y no estamos avanzando según lo que yo había planificado en un comienzo. Entonces, me parece a mí que sería recargar demasiado entregarles el taller 3, porque van a tener el control de ayudantía y la próxima semana la prueba, y seguramente tienen otros cursos donde los profes también están esperando que usted haga cosas. Me parece que sería recargar demasiado el asunto. Si además Ya, de todo... profe, ¿sí? lo otro es que usted podría evaluar bien el control que no vaya a hacer el ayudante, porque a mí igual me pareció como un poco raro que a la mayoría no fue súper mal en el control de ayudantía. Ya, mira, Y el promedio de las notas que hubo de ese control fue bastante bajo en sí, fue comparación bajo. a la evaluación. Ya. Quiero compartir con ustedes algo, pero voy a dejar la grabación hasta aquí, porque lo que voy a compartir es privado, digamos, no quiero que esté ahí como a la luz pública. Así que yo despido a quienes vean el video después. Un abrazo, cuídense, pórtense bien.